Hola, bienvenidos nuevamente a la Diplomatura Universitaria en Radiología Intervencionista e Intervencionismo Percutáneo de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador. Mi nombre es Rodrigo González Toranzo, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y en radiología intervencionista y estoy a cargo del módulo 4 de vascular periférico de la diplomatura. En esta charla vamos a desarrollar la utilidad, indicaciones y técnica del filtro de vena cava. Las indicaciones principales son el manejo y prevención del tromboembolismo pulmonar, el tromboembolismo pulmonar recurrente y en contextos cuando está contraindicada la anticoagulación. ¿Cuáles son las causas de este tromboembolismo? Traumatismos, accidentes cerebrovasculares, neumopatías, colagenopatías, hemorragia digestiva, enfermedad oncológica y viajes prolongados. ¿Dónde se realiza el procedimiento de colocación y retiro del filtro de vena cava? En quirófano. Se puede hacer en salas de hemodinamias con guías radiográficas y ecográficas, y dentro de los tipos de filtros que se pueden colocar son removibles y no removibles. Los primeros tres filtros del esquema, o sea los filtros de la izquierda, A, B y C, son filtros no removibles, y el último, el cuarto, si se fijan en la porción caudal, tiene como si fuese un ganchito, que es el que se utiliza para retirar el filtro de vena cava mediante un lazo y volver a encapucharlo en el catéter de retiro. Otros ejemplos más de filtros de vena cava, en este caso el removible es de izquierda a derecha, el quinto, en el cual también se evalúa en la porción superior el ganchito que se utiliza para retirar, junto con el set determinado para hacerlo, que el más utilizado es el Gunther Tulip de filtros de vena cava. Una imagen radiográfica en la cual se evalúa o se evidencia, se observa un filtro de vena cava con un catéter en la porción superior. Esto puede corresponder a una extracción de filtro de vena cava. Otro ejemplo más, con un filtro de vena cava proyectado a la derecha del cuerpo vertebral en topografía de la vena cava inferior. Vemos el eje excretor, renal con excreción de la porción pielo-ureteral, adyacente al borde derecho del filtro de vena cava. Las indicaciones, como dijimos, son pacientes que tienen contraindicada de manera permanente o transitoria la anticoagulación. Entonces, la única manera o la manera más factible de prevenir el tromboembolismo pulmonar en contextos de aumento de probabilidad o en contexto de trombosis de miembros inferiores confirmada es el filtro de vena cava. También se utiliza en pacientes con complicaciones durante el tratamiento anticoagulante, como por ejemplo sangrados, y en pacientes con tromboembolismo pulmonar recurrente en tratamiento o con tratamiento anticoagulante instaurado, o sea que no es suficiente el tratamiento anticoagulante. Como métodos diagnósticos del tromboembolismo mencionamos la centellografía, la tomografía, la radiografía de tórax. La realidad es que muestra signos indirectos y hoy en día es casi en la totalidad de los casos no se utiliza y está en desuso. El gold estándar es la tomografía con contraste endovenoso y protocolo dinámico, protocolo para tromboembolismo. En este caso vemos un contenido sólido, hipodenso e hipovascular en la arteria pulmonar principal derecha, compatible con un trombo endoluminal. Las técnicas de colocación del filtro de vena cava son punción venosa, que en general hoy en día se utiliza bajo guía ecográfica por todos los motivos que ya explicamos previamente. Posterior a eso se hace una cabografía
en los cuales lo que se evalúa es el diámetro de la vena cava, sobre todo a la hora de elección del tipo de filtro de vena cava, buscando que este filtro quede anclado, ¿sí? y que no migre. Se evalúa posibles trombosis o posibles variantes anatómicas. Se visualizan las venas renales, porque como veremos posteriormente, de acuerdo al acceso por el cual se coloque el filtro de vena cava, se va a acceder a la porción supra o infrarrenal. Se procede a la progresión del alambre 0.035, se pueden utilizar amplats o hidrofílicos, o sea, de mayor o menor rigidez, y se coloca el set de filtro de vena cava con liberación del mismo bajo guía radioscópica. Entonces, el acceso venoso es a través de la punción yugular, femoral o subclavio. Este último como acceso alternativo. Los más difundidos son el yugular en primer lugar y el femoral en segundo lugar. Y después tenemos, como hemos mencionado en charlas previas, el acceso por disección, que en general, excepto que nos encontremos con alguna variante o alguna complicación anatómica, se deja para último lugar. Bueno, como explicamos, el set en qué consiste, el kit de implantación en qué consiste, en un catéter introductor de 7 French, en el filtro de vena cava propiamente dicho, en la aguja de punción, en el empujador, en el alambre o guía en J, los accesos yugular, braquial, femoral o popliteo. El popliteo no está aprobado en todos los países, así que en principio los de mayor, los más difundidos son el yugular y el femoral. En este caso vemos un ejemplo de una punción yugular con posterior progresión del alambre. En el acceso yugular se busca una disposición infrarrenal, en contraposición al acceso femoral, que se busca una disposición suprarrenal. Digo femoral como también popliteos. Se retira la aguja, previamente haber progresado, como dijimos, el alambre guía. Posteriormente se ingresa un introductor en cuya vaina se pone un dilatador mandril de plástico. Vemos la progresión a los dos sitios, supra e infrarrenal. Se retira la porción rígida, se retira el alambre guía y se retira el mandril dilatador que estaba enhebrado por encima del mismo, por dentro del mismo, perdón. El diámetro máximo aprobado es de 32 milímetros y 28 en Japón y Canadá. Esto tiene que ver con el diámetro de los vasos. La idea es que coapte lo mejor posible y que se ancle para disminuir la posibilidad de migración. Como vemos, el filtro de vena cava se progresa adentro del introductor fijador. Y luego, utilizando el empujador, que tiene una marca proximal, que nos permite saber a partir de dónde se va a empezar a soltar el filtro, de acuerdo a la longitud del introductor y el empujador, bajo guía radioscópica, se procede a la colocación 60 milímetros por debajo de las infrarrenales para accesos yugulares y braquiales y en filtros con gancho y 55 milímetros por debajo de las arterias renales para filtros sin gancho. En los accesos femorales y popliteos, para filtros con o sin gancho,
se suelta a la altura de las arterias renales en disposición suprarrenal. Se procede a progresar el empujador y se suelta el filtro de vena cava. Se retira el introductor venoso, se realiza una compresión para evitar el sangrado post retiro de introductor. Y con respecto a la extracción, como dijimos, el set de extracción más utilizado, o por lo menos en nuestro equipo y en nuestro medio, es el Gunther Tulip, que consta de un introductor y una ansa que sirve para pescar de alguna manera el catéter, el filtro de vena cava a través del gancho ya mostrado y mencionado previamente, y volver a encamisarlo en el catéter de extracción. Ejemplos de un esquema en la imagen de la derecha: se intenta enlazar y progresivamente en las imágenes subsiguientes el filtro de vena cava se vuelve a encamisar en el catéter de retiro. ¿Por qué disminuye el calibre? Porque los extremos del filtro de vena cava están unidos y pegados con el material trombogénico, y eso produce retracción. Esa retracción, una vez que se encamisa el filtro de vena cava, retrotrae automáticamente. Las complicaciones de este tipo de procedimientos son el hematoma postpunción, sobre todo si se utiliza un acceso retroperitoneal, la trombosis secundaria y a su vez la mala ubicación con respecto a al sitio y a la migración del filtro de vena cava. Se han descrito migraciones suprarrenales en el acceso femoral, aurículas e incluso endomedulares. Como conclusión, la contraindicación es la indicación más frecuente de la colocación de filtro de vena cava. En líneas generales no presenta complicaciones mayores en su colocación, por lo que se considera un procedimiento seguro. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.